Como dice Mario Vargas Llosa, no hay barbarie comparada a la del colonialismo. Así que en esta presentación les vamos a hablar sobre Bélgica y su etapa de colonialismo. Nuestro equipo está conformado por Arias Ocaña Bruno, Canseco Sánchez Guillermo, Mendieta López Diego, Gamboa Zárate Hanna Daniela y Sánchez Varela Carolina, y somos del grupo Leopoldo II 669. de Bélgica. Fue el segundo rey de los belgas y hasta el día de hoy se convirtió en el mayor reinado en la historia de la monarquía belga. Leopoldo fue el soberano, fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, un proyecto privado encabezado por él mismo, contradiciendo los acuerdos de la Conferencia de Berlín, donde se comprometía a mejorar la vida de los habitantes del Congo, pero fue totalmente lo contrario. Leopoldo II amasó una gran fortuna con la explotación sin medida de los recursos del Congo, como lo son el caucho, el marfil y los diamantes. Posesiones coloniales. Bélgica tenía en su posesión dos territorios, el Congo belga, lo que hoy en día es la República Democrática del Congo, y Ruanda-Urundi. Tipo de colonialismo. Bélgica, al tener solo una región de colonia, se pensaría que sacarían muy pocos recursos de ella, pero para su suerte, su única colonia cayó en lo que hoy es un país megadiverso y los recursos naturales son lo único que sobra. Bélgica tuvo un tipo de colonialismo comercial y de economía dual, ya que los recursos que sacaban de la región, como el caucho, diamantes, marfil, etc., aparte de venderlos a las demás naciones, muchos igual lo usaban para consumo propio de los habitantes belgas. Congo belga. En 1885, en la Conferencia de Berlín, se estableció esta zona como el Estado Libre del Congo. Leopoldo II controló y administró esta zona como una propiedad privada. No fue hasta 1908 cuando se dio el territorio a Bélgica, en donde él era rey. Después del abuso y genocidio de Leopoldo II, se dio el territorio a Bélgica debido a la presión. Fue hasta el 15 de noviembre de 1908 donde se formalizó la integración de la colonia. La colonia era administrada por un gobernador general, ayudado por subgobernadores generales. La colonia fue dividida en 15 distritos administrativos, en donde su presupuesto era administrado por el Parlamento belga. Compañía Anglo-Belga del Caucho y la Exploración. La Compañía Anglo-Belga del Caucho fue administrada por Leopoldo II de Bélgica y fue fundada con capital británica y belga. Fue una compañía que durante muchos años explotó los recursos naturales del Congo como el caucho, el marfil y los diamantes, entre otras piedras preciosas, pero su principal objetivo era el caucho. Caucho. El auge de la demanda del caucho natural, abundante en el territorio del Congo, creó un cambio radical en la década de 1890 para facilitar la extracción y la exportación del caucho. Se nacionalizó toda la tierra deshabitada del Congo y la mayoría se distribuyó a empresas privadas de modo de concesiones. Para la obtención del marfil y el caucho se recurría al trabajo en condiciones cercanas a la esclavitud. A los congoleños se les asignaban objetivos concretos de producción y los métodos de coerción que se aplicaban incluían los secuestros de mujeres y niños para que los hombres trabajaran. Estos rehenes morían con frecuencia por malos tratos y desnutrición, y solo eran liberados a partir de la entrega de cierto volumen de mercancía. La mutilación se usó ampliamente como castigo para los trabajadores que huían o recolectaban menos de su cuota y se extendían a las familias, dejando a veces tribus enteras mancas y cojas. Otro método punitivo consistía en los incendios y los ataques directos contra poblados que no satisfacían los planes de explotación. Los castigos hacia los indígenas por no cumplir las expectativas de producción derivaron a los asesinatos masivos. La cantidad de víctimas fue una cifra entre 5 y 10 millones de personas asesinadas durante el dominio del soberano belga. A partir de 1896, la demanda del caucho en los mercados internacionales se disparó. De esta manera, las inversiones de Leopoldo se transformaron en unos beneficios millonarios, que ya no cesaría hasta su muerte. Pero el aumento de la demanda no hizo más que agudizar la crueldad de los administradores coloniales. La Compañía Anglo-Belga del Caucho disfrutó de un auge hasta finales de la década de 1890, vendiendo un kilogramo de caucho en Europa por hasta 10 francos, lo que les había costado 1,35 francos. El suministro más grande de caucho fue encontrado justo cuando se había vuelto una materia prima indispensable en Occidente, en virtud de las llantas de bicicletas y autos.
así como el aislamiento eléctrico. Igualmente, con él se fabricaban zapatos, sombreros, abrigos y chalecos salvavidas. Sobre todo, la locura por las bicicletas en Inglaterra victoriana fue facilitada por el caucho congolés. El marfil. Durante el autoritarismo de Leopoldo II, el marfil era un material inmensamente apreciado, ya que aún no se contaba con el plástico, y el marfil era utilizado para crear infinidad de piezas, desde estatuillas hasta teclas de piano, pasando por piezas de joyería y dientes falsos. De ahí surgió la mayor parte de la riqueza obtenida por el monarca durante los primeros años del Estado Libre del Congo. Como siempre, recalcamos una y otra vez cómo los países desarrollados se aprovechan y explotan a las demás naciones con represiones o intervencionismos. El ejemplo de Bélgica es uno de muchos en donde una monarquía poderosa se aprovechaba de la ignorancia y el rezago de naciones como el Congo para saquear los recursos naturales que albergan en su territorio. Nosotros determinamos que ya viviendo en un país civilizado deberían los países como Bélgica, con su gran riqueza, ofrecer disculpas y ayudar a los países que hace varias décadas provocaron tanto desastre. La etapa del colonialismo belga se basó en dos colonias, la colonia del Congo y la colonia de Ruanda, donde la colonia del Congo fue más importante debido a que fue manejada como compañía para la explotación de los recursos naturales, especialmente el caucho, los diamantes y el marfil, y fue administrada por el belga Leopoldo II. Así es como Bélgica, a base de explotación de recursos naturales externos a su país, llegó a ser lo que hoy en día es. No una superpotencia mundial, pero sí un país con buena calidad de vida considerado desarrollado en Europa.